FM 89.1, Radio Universidad. Y acordate también que nos podés escuchar y también nos podés ver, y ver a nuestros invitados e invitada de hoy, que en un ratito te vamos a estar contando quiénes son. Ya te vamos a estar contando quiénes son. Nos escuchás y nos ves en fm891.com.ar. Sí, porque a partir de hace 2 semanas, en realidad la primera fue la presentación, la semana pasada hicimos la primera columna de magistrados y funcionarios de La Matanza, que como todos los días, o como todos los miércoles, en realidad los días que vienen, es Alejandro Fernández, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de esta entidad, quien está con nosotros. Hola Alejandro, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y contanos quién es nuestra invitada en el día de hoy, con quién vamos a estar charlando. Bueno, hoy vamos a estar hablando con la doctora Maite Herrán, un poco siguiendo con la temática que arrancamos el miércoles pasado sobre la violencia de género y la perspectiva de la justicia en cuanto al abordaje de este tema. La doctora es titular del Juzgado de Familia número 5 del Departamento Judicial acá de La Matanza, es abogada con diploma de honor en la UBA, tiene títulos de posgrado en Administración de Justicia por la USAN, actualización de Derecho Procesal Civil y Comercial por la UBA, curso de capacitación intensiva de la Escuela Judicial del Poder Judicial de España, posgrado de Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, entre otros. También es exdocente de grado y posgrado de la UBA, de esta Universidad de la UCES, y es autora de diversas publicaciones jurídicas, también sobre la temática que hoy vamos a estar abordando y muchas cuestiones más. Lo resumimos lo más que pudimos, así que bueno. Bueno, tremendo currículum, tiró directamente. Ya nos había hola, anticipado Maite, la semana tal? pasada. Te definió, fue más sintético, dijo, re grosa. ¿Te tenemos que Tenía decir razón. todo eso en el preámbulo? Maite, No, está para bien. nada, por Bueno, favor. perfecto. Gracias, Mauro, María, bueno, por supuesto, Alejandro y a la Asociación de Magistrados por elegirme para estar hoy acá, conversando con ustedes, conectándonos un poco con las vecinas, los vecinos de La Matanza y con esta universidad a la que quiero tanto porque fui docente durante 10 años en esta casa. Bueno, esa es la idea un poco de este espacio, de conectar con los vecinos, con las vecinas, como decías vos, y sobre todo tener una charla, ¿no? Más que hacerte preguntas, porque nosotros también tenemos muchas dudas, no sabemos muchas veces cómo funciona los juzgados, las fiscalías, como estuvimos charlando la semana pasada. Primero, consultarte acerca de esto, ¿no? ¿Qué es el juzgado de familia? ¿Qué es? ¿De qué se ocupa? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, Mauro, te cuento un poco. En el juzgado de familia vamos a estar ocupándonos de toda la temática que tiene que ver. Voy a tratar de manejarme en un lenguaje sencillo, coloquial. Les pido por favor que si alguna palabrita no se entiende, no duden en pararme y hacer que la podamos referenciar, ¿sí? Nos vamos a ocupar de todo lo que tiene que ver para que el vecino o la vecina entienda, de divorcio, lo que se llama cuidado personal, que antes era tenencia, regímenes de comunicación, que antes era lo que denominábamos régimen de visita. Vamos a tener, sobre todo, también temas de salud mental y violencia familiar. Bien, varios temas, ¿no? Que por supuesto generan mucha preocupación. Desde ya. Sobre todo hablábamos la semana pasada acerca de cómo abordar o cómo denunciar estos temas, ¿no? Que también están en un ámbito complicado porque es un ámbito familiar. Hablábamos de la posibilidad a veces de la tenencia o no de pruebas, ¿no? Para resolver cualquier tipo de discusión. Sí, exactamente. Yo los estuve escuchando, el programa del doctor Brogna. El enfoque desde el derecho de familia es completamente distinto, porque a lo que vamos a apuntar es a proteger a la víctima, ¿sí? A cuidarla. No es como el enfoque penal, donde tienen que presentarse pruebas, donde van a estar en juego las garantías del proceso del imputado. Acá lo que tendemos es a que ese es el peligro, a dictar medidas inmediatas como de cese de actos de perturbación, perímetros de seguridad, exclusiones del hogar, y todo eso se va a hacer de acuerdo a un enfoque interdisciplinario. En los juzgados de familia me parece muy importante contarles que contamos con un equipo multidisciplinar. Contamos con trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, por supuesto, aparte de las autoridades del juzgado, que tenemos grado de abogados, ¿sí? Abogados y abogadas. Pero vamos a tener un enfoque interdisciplinar. Entonces, para hacer un poquito el caminito en el caso de que se necesitara denunciar, como estuvieron el otro día mencionando, me parece importante decir que si hubiera una emergencia, lo primero es el 911, ¿sí?
Después tenemos la línea del 144 de ayuda. Hay una línea particular, un 0800 del municipio, que después, Alejandro, yo te lo pasé, si querés lo mencionamos. Y bueno, y que sepan que en cualquier comisaría, en caso de violencia, se puede realizar la denuncia. Sin perjuicio de mencionarles que la comisaría de la mujer y la familia está específicamente preparada para recibir y contener este tipo de situaciones. Bien, esto nos recuerda, Mauro, la semana pasada, a segundos después de que Alejandro y quien nos lo acompañaba la semana pasada se fueron. Nos llega un mensaje de que en algunas comisarías no recibían las denuncias, que decían que tenían que ir obligatoriamente a la comisaría de la mujer, a comisarías especializadas para recibir la denuncia. ¿Qué hace una persona que llega a una dependencia policial y le dicen, no podemos tomarte la denuncia? No, la persona tiene que saber que tiene derecho a que le tomen la denuncia en cualquier comisaría. Como les digo, sin perjuicio de las comisarías de la mujer y la familia estén mayormente preparadas para este tipo de denuncias, porque incluso cuentan también con un equipo interdisciplinario presente. Pero la persona tiene que saber que la puede realizar y puede exigir su derecho de realizar la denuncia de violencia familiar en cualquier comisaría de la provincia de Buenos Aires. Y en su caso, si no, recurrir a los organismos superiores como ser el Ministerio de Seguridad, ¿sí? Pero lo importante en ese momento es tener en cuenta que esa persona está sufriendo, está pasando una situación de crisis, una situación de mucha urgencia, entonces que sepa que tiene derecho y que persista en hacer esa denuncia, en solicitar ayuda. Claro, porque cuando hay un derecho del otro lado hay una obligación que se tiene que cumplir, María. Y que si no se cumple es peligroso. Sabemos que muchas veces para las mujeres que están en situación de violencia no es sencillo salir de ese entorno para hacer una denuncia, ¿no? No, por supuesto que no. Sabemos que, bueno, justamente como recién contaba de cierta manera Mauro, quizás es algo que sucede en el ámbito privado, sucede justamente, estamos hablando de violencia familiar con los seres más queridos. Entonces, justamente, ya tomar el coraje de realizar la denuncia, que es el puntapié inicial para que la justicia pueda tomar intervención y socorrer en estos casos, es muy difícil. Por eso es que es muy importante y tenemos obligaciones, tanto todos los organismos del Estado, en tener esta perspectiva de género y esta escucha atenta para enseguida prestar socorro en estas situaciones. Sí, y por eso decíamos, es importante que la gente sepa cuáles son sus derechos y también es una de las razones de ser de este espacio, ¿no? Saber que las personas cuentan con sus derechos, que los conozcan, porque si una persona no conoce su derecho es prácticamente como si no lo tuviera, ¿no? Desde ya. Las personas que pueden realizar una denuncia por situaciones de violencia familiar, ¿son solamente las personas que sufren este tipo de violencias? Porque sucede muchas veces que se dice, yo tengo una vecina que escucho que hay una situación de violencia en su casa, en la escuela, una docente que percibe que hay una situación de violencia familiar por parte de sus alumnos o sus alumnas que están sufriendo esta situación. No, María, y te agradezco muchísimo esta pregunta porque me das el pie también para decir que la ley de violencia familiar tiene una herramienta muy importante también, que es la reserva de identidad. Entonces, cualquier persona que se enterara de esta situación dejó de ser, bueno, un poco sin entrar a hablar en las historias de los feminismos, ¿no? Pero lo personal es político y hoy en día es muy importante que todos sepan que nos tenemos que comprometer con ayudar a todas las víctimas de violencia familiar y que, por supuesto, podemos realizar la denuncia e incluso si tenemos algún temor por la situación que esté sucediendo, podemos pedir que se reserve la identidad en esa denuncia y el juzgado va a contactar a las personas para poder brindarles la ayuda que sea necesaria. Sí, porque existe esto de mejor no me meto, porque por ahí es peor, si yo llamo es peor. A ver, sabemos que muchas veces no hay nada que pueda ser peor que no poder salir de una situación como esa. No, absolutamente. Y es muy difícil y justamente por eso que es importante brindarles herramientas a todas aquellas personas que puedan estar atravesando esta difícil situación, en el sentido no solo de lo que se puede hacer desde lo jurídico, sino de que se contacten
con distintas redes o grupos de autoayuda, de mujeres que están pasando por la misma situación, que las pueden sostener con aquellos amigos, vecinos, como vos nombraste, u otros familiares que puedan ayudarlas y sostener en esta situación. E incluso que si no las hubiera, va a haber recursos del Estado también para paliar esta situación. Perdón. No, iba a mencionar simplemente para recordar que estamos hablando con la doctora Maite Herrán, jueza de familia, que nos está acompañando hoy en nuestra columna de magistrados y funcionarios. Y con Alejandro Fernández, está aquí presente también, como siempre, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la entidad. Sí, Alejandro, decinos. No, también hay mucha incertidumbre por quien tiene que o quien quiere realizar una denuncia de este tipo. Y si podemos brevemente contar en los hechos cómo es el camino, un poco estábamos hablando entre nosotros que hay mucha pérdida de tiempo a la gente por ir rebotando, por no ir al lugar que tendría que ir, y a veces hay falta de información. Sí, un poco lo que vos decís, Alejandro, cuando hacemos ciertos estudios de género, se denomina la ruta crítica, ¿no? Que es lo que tenemos que tratar de desandar, de simplificar el camino para que las personas puedan llegar rápidamente a la dependencia judicial que las va a asistir o que se va a ocupar del asunto. En este sentido, como decíamos, la denuncia en general se inicia en alguna comisaría, ¿sí?, de la jurisdicción, que la va a remitir inmediatamente. Bueno, ahora, a partir de la pandemia, tuvimos ciertos efectos de modernización de la justicia que llegaron para quedarse. Lo que antes tardaba 48 horas porque se remitía por correo policial, ahora es un mail que llega enseguida, al otro día va a tener trámite mediante la Receptoría General de Expedientes, que si querés, Alejandro, y tenés a mano, podemos decir dónde queda. Perón 2850 acá de San Justo. Exactamente, y ahí les van a decir qué juzgado por sorteo fue adjudicado para intervenir en la cuestión. Me gustaría en este punto decir que si hay denuncias anteriores, el juzgado va a ser siempre el mismo, entonces eso es importante para simplificar también y para que las personas sepan que en ese caso directamente, si ya conocen qué juzgado intervino en el asunto de su familia, se pueden dirigir directamente a ese lugar. La información de las denuncias está centralizada, es decir, que cuando una persona va a denunciar, en este caso situaciones de violencia familiar, hay un registro, no sé si nacional, jurisdiccional, acerca de las denuncias ya realizadas previamente. Sí, María, hay un registro. De hecho, toda la información que nosotros se va incorporando al sistema se refleja en lo que es Provincia de Buenos Aires, en el registro de violencia familiar que lo centraliza la Suprema Corte bonaerense, y de hecho se cargan distintas variables como ser el tipo de violencia, las edades, solo para ejemplificarte algunas, qué medida se otorga, y de esa manera después se centraliza la cuestión. Lo que todavía se está trabajando es en la conectividad interjurisdiccional de los registros, ¿sí?, que parece importante porque a veces simplemente cruzando la General Paz, que la tenemos a unas cuantas cuadras, podemos tener distintos tipos de conflictos de la misma familia. Bien, es importante aclarar esto también. Me gustaría también pasar por otros temas, que hemos estado hablando mucho de estos temas en la semana pasada también y ahora, pero para aprovechar también que estamos con la doctora Maite Herrán, que es jueza de familia, acerca de, que lo hemos hablado también con María en otras oportunidades, tema separación, divorcios, cuota alimentaria, que es un tema también muy en conflicto, que depende muchas veces de los casos o de los abogados, ¿no?, que tenga cada parte. ¿Cómo es esa situación? ¿Está tipificado? ¿Hace falta algo más? Bueno, Mauro, gracias, porque también me hiciste acordar de decir algo muy importante respecto de violencia, y acoto algo más y enseguida te contesto. Pero me parece importante que las personas sepan que no necesitan de ningún tipo de patrocinio letrado para iniciar la denuncia. No necesitan abogado para realizar la denuncia ni para tramitar la denuncia de violencia familiar. Si bien es cierto que luego quizás es conveniente, por eso después vamos a dejar algunos teléfonos, por ejemplo, de la Defensoría, pero para materia de violencia familiar no se requiere de ningún tipo de abogado o abogada para realizar la denuncia. Ahora, en cuanto a lo que me preguntabas,
Sí, bueno, tenemos los divorcios que desde el año 2015 cambió la legislación civil y comercial, de manera tal que ya no existe el divorcio contradictorio como antes, que teníamos que exponer la causa o que yo como jueza tenía que fijar unas audiencias y tratar de cierta forma inmiscuirme en la vida privada de las personas, preguntar por qué se quiere separar. Ahora, desde mi punto de vista, por suerte eso no existe más, simplemente se puede iniciar, ahí sí vamos a necesitar del patrocinio de un abogado o una abogada, se puede iniciar el divorcio, sin más, lo puede iniciar una sola de las partes o las dos en conjunto. Justo en materia de divorcio, ya que entró la doctora, tiene un fallo que trascendió las fronteras de nuestro departamento judicial y que se hizo muy conocido en todo el país. Si les interesa que cuente brevemente por qué. Claro. Gracias, Alejandro. Nosotros sí nos interesa inmiscuirnos ahí en la vida de las personas. Bueno, el caso que menciona Alejandro, la verdad que fue lo bueno de la pandemia y de la aplicación de todas las herramientas tecnológicas que pudimos incorporar en la justicia. Una de las partes reside acá en La Matanza, la otra en este momento vive en Senegal, en África. Se inició el reclamo, en realidad se inició el reclamo por alimentos y se inició también reclamos por divorcio. Como les comento que se empezó a incorporar la utilización de notificaciones mediante WhatsApp con la pandemia, porque había que sortear la imposibilidad de que exista un correo, la imposibilidad del contacto personal. Bueno, se notificó por WhatsApp a esta persona que se encuentra en otro continente. Esta persona, y quiero destacar que tanto las partes como los letrados, todos obraron de muy buena fe, contestó, se notificó. Se fijó una audiencia de manera virtual a través de una plataforma, de una de las plataformas que usamos en este momento todo el tiempo, de una de las pantallas. Que tampoco se llegaron para quedarse, tampoco se van a ir. No se van a ir y a veces tenemos tantas por día, ¿no? Que no. Bueno, y se realizó la audiencia y se pudo arribar a un acuerdo. También quiero destacar que en todas las materias que vos me preguntabas, Mauro, que tienen que ver con cuestión de divorcio, cuestión de régimen de comunicación, de alimentos, siempre la solución pactada, siempre la solución que parta de la voluntad de las partes, la autocomposición va a ser la solución más sólida que podamos encontrar por el componente justamente de la voluntad de cumplir de las mismas. Se llegó a un acuerdo tanto de la cuota como de un régimen de comunicación, obviamente virtual por las distancias en este momento y todavía no, ahora ya quizás se pueda viajar, pero en ese momento no. Y bueno, y en un mes y medio podemos resolver la cuestión que en otro momento nos hubiese llevado quizás años, porque hacer una notificación a otro continente con todos los requisitos que eso llevaba de apostillado y de intervención diplomática hubiese sido un tiempo fatal. Imposible, en algo que necesita ser resuelto de manera rápida, ¿no? Exacto. Eso a veces la gente habla de los tiempos de la justicia. Bueno, a veces hay cosas que se fueron acelerando en estos tiempos, el acceder a determinadas herramientas tecnológicas, en usarlas y aprobarlas como posibles, facilita, ¿no? Estas cuestiones y acelera un poquito esos trámites que toda la gente, obviamente, cuando hay cuestiones para resolverlas, necesita urgente, sobre todo si son de familia, ¿no? Desde ya, no podemos perder nunca de vista justamente eso, que atrás de un expediente que se inicia hay una persona que está sufriendo, que está atravesando un momento emocional complicado, que necesita resolver la cuestión. En materia de familia, jueces y juezas tenemos deber de oficiosidad y bueno, lo que procuramos, y hay mucho compromiso en este departamento judicial por siempre cumplimentar y acelerar y respetando las garantías del proceso, pero tener una solución rápida y eficaz en el mismo. Bien, bien. Quedaba el tema de la cuota alimentaria, ¿no? Que es algo de lo que hemos charlado mucho con María, por casos puntuales o simplemente por mencionar la cuestión de que a veces
no se cumple. Bueno, vos marcabas ahí un caso también, ¿no?, de otro continente, pero también tampoco cerca, tampoco se cumple muchas veces, ¿no? Bueno, como comentábamos hace un ratito, hubo una reforma del Código Civil y Comercial en el año 2015 que a las juezas y jueces nos provee de ciertas herramientas en la que pues nos podemos valer justamente para el cumplimiento de las cuotas alimentarias, pero quiero decir que necesitamos también colaboración de las partes y de los letrados en la ejecución de las mismas. Tenemos en los artículos 550 y siguientes que podemos dictar cuando hay incumplimientos reiterados algún tipo de medidas. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado que algún colega lo que hizo fue prohibirle a una persona el ingreso a la bailanta o el ingreso a la cancha, o como se suele decir, a cada uno donde le aprieta más el zapato, ¿no? A otro que tenga que ver con la prohibición de viajar o de salir del país. Recientemente hubo un fallo muy interesante que incorporó el pago de la cuota en la boleta de luz. Para lograr el cumplimiento de la cuota alimentaria, otro colega lo que hizo fue prohibir que tenga líneas telefónicas, ¿no? ¿Quién ahora sin un celular? Claro, sí. Bueno, en eso tenemos herramientas. Tenemos herramientas y procuramos utilizarlas y no solo es las medidas tradicionales que conocemos como el embargo o como puede ser una retención directa de haberes. Bien, eso es importante, además porque esto habla de una perspectiva de género en la justicia, ¿no? Que es algo que muchas veces se habla de la justicia patriarcal y vemos en los últimos tiempos incluso cómo algunas sentencias firmes se vuelven a revisar porque se entiende que no hubo perspectiva de género en esa sentencia, ¿no? Entonces vemos que las cosas van cambiando. Lo que nos faltaba a nosotros es ver la cocina, ¿no?, de la justicia. Por eso les agradecemos este espacio, porque nos permite ver realmente eso. Sí, bueno, sí vemos que está cambiando porque vemos este fallo, vemos el resultado ya. Ahora, todo ese proceso de quienes componen lo que llamamos la justicia, no lo conocíamos, así por eso nos encanta estar y preguntamos tantas cosas, ¿no? Así que ustedes perdonen, ¿no? No, pero es que está buenísimo, espero haber sido clara, es muy importante, como vos decís, María, coincido. Bueno, de hecho lo escribí con una docente de esta casa, la licenciada Rearte, de Trabajo Social. Escribimos un trabajo donde nuestro título es Sin perspectiva de género no hay justicia. Estamos convencidas de que es la única forma de realizar realmente la manda de la igualdad del artículo 16 de nuestra Constitución. Creemos sin dudas que ese es el camino, acercarnos a la comunidad. Por eso les agradezco mucho el tema de estar acá presente hoy. Y en aras de esto, también lo último que les quiero contar es que, por ejemplo, otra cuestión que implementamos en la pandemia fue crear un Instagram del juzgado, de manera de también poder tener un contacto directo con la comunidad. En su momento era porque no lo podíamos tener personal, pero sin dudas también llegó para quedarse. ¿Cómo es? ¿Querés decirlo? Juzfan5.lamatanza. Ahí nos encuentran. Bien. Bien, ¿Sí? y recordar también siempre, porque sabemos que tenemos mucho público masculino, que las cuestiones de violencia familiar no son solamente cuestiones de violencia por razones de género contra las mujeres, y que un hombre vaya a hacer una denuncia, o que esté avergonzado de hacer una denuncia, o que llegue y la policía no se la tome porque es varón, también es un problema de patriarcado, ¿no? Por supuesto, María, y gracias por decirlo, porque si bien hablamos de la violencia de género en su modalidad doméstica, también hay denuncias que, como vos bien decís, son realizadas por varones que también están en esa situación, que tienen derecho a realizarla, y tal cual, el caso de que no se las tomen sería un claro ejemplo de discriminación que no cabría. Así que sepan que también las pueden realizar en el caso de estar atravesando esa situación. Sí, sabemos que por más que los casos sean mucho menos, ¿no?, que la relación es muy menor comparado con lo que sucede con la violencia contra las mujeres, que son casos que existen y que muchas veces se ven disminuidos en la capacidad de denunciar por las mismas razones por las que las mujeres son violentadas. En todos ¿no? los casos, que sepan que nos vamos a tomar el tiempo y justamente lo vamos a tratar y estudiar como merece cualquier denuncia que ingrese.
Nos llega un mensaje, 15-388-5891. Aprovechamos para leerlo porque el otro día nos llegaba alguno después. Nos llegó después. Nos pregunta si hay algún lugar en donde alojar a mujeres y sus hijas en situación de violencia. Sí, existe un recurso. Por cuestiones de seguridad no me gustaría dar muchos más detalles, pero sí existe un recurso. Bien. Te puedo agregar un dato a eso, donde también la gente va a tener mucha información. A veces por ahí lo que dificulta quizás el acceso a la justicia es que en algunos casos se necesitan abogados, pero el Estado a través del Ministerio Público también provee patrocinio gratuito. En este caso hablamos de todo lo que es tema de familia, que es la Defensoría Civil, que está ubicada en Perón al 3068, acá de San Justo. Y si es por el tema específico de lo que es violencia de género, además de poder acercarse ahí, hay un mail que obviamente después todos los datos que tenemos muchos más se los vamos a dejar, pero es ufd2@mpba.gov.ar, donde pueden hacer consultas por si no pueden acercarse hasta San Justo a esta dirección. Perfecto, todos estos datos quedan en la producción. Aprovechamos para saludar a algunos medios de comunicación que publican los lugares donde son alojadas las víctimas, que eso no se hace porque estas casas María, por están reservados esos datos por algo. Gracias, ¿no? Exactamente, y es muy importante también, o sea, colaboremos también. Colaboremos, seamos responsables, ¿no? Sí. En cuanto a todos, bueno, mujeres que no fueron tapa o alguna otra página que se dedica justamente a corregir estas prácticas. Maite, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por recibirme también, gracias a Alejandro y a la Asociación de Magistrados por permitirme también estar acá. La doctora Maite Herrán, jueza de familia, con nosotros aquí de la mano de Alejandro Fernández, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, que todos los miércoles se acercan aquí con alguno de los temas. ¿Nos quedó algo, Alejandro? No, hay una conmemoración especial que se sí, cumple. Me gustaría, bueno, sí. María, veo que vos también estás en la temática. Me gustaría mencionar que estamos cerca del 25 de noviembre. Sí, mañana. Entonces, recordar a las hermanas Mirabal, por quienes se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, gracias por permitirme justamente tan cerca de este día poder en este espacio brindar esta información para todas y para todos. Bien, muchísimas gracias. Mañana estaremos hablando seguramente del tema. Por supuesto. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Esto fue la columna de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. ¿Quién lo que mueve? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.